Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elvin Bonilla, soy estudiante de la carrera Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras. Actualmente estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por la catedrática Carmen Durón y como tarea de proyecto final estoy presentando este video con relacionado al tema el vitalismo, el problema de la vida. No sé si ustedes han escuchado acerca del vitalismo ya, pero quiero resumirles o brindarles un pequeño concepto o introducción de qué es el vitalismo y de dónde surge. Bueno, el vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo como reacción a los movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. El vitalismo relaciona a la persona como figura y lo identifica dentro de estos cuatro conceptos. El número uno es que el concepto básico de persona está relacionado con lo axiológico. El concepto número dos que el vitalismo tiene de la persona como figura es que la persona no es forma vacía, sino unidad viva de actos. El vitalismo también identifica la conciencia con el ser persona cuando en ella están presentes y unificadas las diferentes maneras en que la conciencia puede comprender a sí misma. Y por último, el concepto número 4 que el vitalismo tiene de la persona como figura es que las comunidades o personas plurales, al igual que las individuales, se desarrollan conforme a ciertos modelos o ideales. Esto para entrar ya en lleno a lo que quiero referirme acerca del tema del vitalismo y para llevarlos un poco más adentro de este tema, quiero mencionar a filósofos que para mí, a título personal, fueron precursores quizás de esta filosofía o este pensamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es Friedrich Wilhelm Nietzsche. No sé, es un filósofo alemán. El nombre se me complica porque no tengo la traducción correcta. Pero a lo que quiero llevar es que este es un filósofo, o fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. El vitalismo para este filósofo alemán, o la manera de resumirlo o de brindarlo en su punto de vista, que por cierto él nace en el año 1844 y fallece en los años 1900. Bueno, el concepto del vitalismo para este filósofo es que la vida tiene un sentido biológico-cultural, es decir, la vida es un impulso natural y es vivencia. En su tercera etapa filosófica, denominada Zaratustra, después de objetar la manera tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y sus teorías sobre la voluntad, el poder y del superhombre. La actividad crítica de este filósofo alemán Nietzsche se puede resumir en 3 puntos: crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a las ciencias positivas. Para este filósofo alemán, para quien la vida es el existir humano que se vive, es un vivir histórico. En cuanto a la historicidad, es lo esencial del vivir humano. Para
seguir mencionando nombres y filósofos muy importantes que se refirieron o tuvieron un concepto acerca del vitalismo. Menciono también a otro alemán, otro filósofo alemán llamado Wilhelm Dilthey. Este filósofo alemán nace en el año de 1833 y muere 11 años después de Friedrich, en el 1911. Fue un filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo, hermeneuta alemán. La posición de Dilthey en cuanto al vitalismo se entiende mejor si se tienen en cuenta estas dos circunstancias. La razón ilustrada tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además, al fundarse en las ciencias naturales, solo conocía lo repetitivo y constante, lo que más le interesa a la crítica de la razón histórica y no de la razón teórica. Dilthey se encuentra con tres oposiciones con las que discrepa. Número 1, entre naturaleza y cultura, y número 2, entre génesis y estructura, y por último la tercera, que es entre ciencia de la naturaleza y ciencias del espíritu, conocidas actualmente como o bajo el término de ciencias humanas. Fenomenología y axiología es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. Otro de los filósofos que quiero mencionar es el español José Ortega Gasset. Este filósofo español nace en el año de 1883 y fallece en el año 1955. Este filósofo español, José Ortega y Gasset, fue un filósofo y ensayista, exponente principal de la teoría del perceptivismo y de la razón vital, raciovitalismo e histórica, situado en el movimiento del novecentismo. Para el filósofo español, la vida se maneja en dos sentidos. En la primera etapa predomina el biológico, mientras que en la segunda predomina el biográfico histórico. Para facilitar la comprensión de la vida, José Ortega y Gasset nos presenta 7 categorías o conceptos explicativos, pero él aclara que cuando habla de la vida no se refiere a la otra vida o a la vida del físico o el místico, sino a esta, a la mía, a la del ser humano. El primer concepto explicativo al que se refería José Ortega y Gasset, número 1, es vivir es encontrarse en el mundo. Ese es el primer concepto explicativo de este filósofo español en cuanto al vitalismo. Vivir es encontrarse en el mundo, pero entendido no como naturaleza, sino como en el mundo que vivo yo y del cual tengo conciencia. Y número 2, para seguir ampliando más los conceptos, vivir es estar ocupado en algo. Para este filósofo español, vivir es estar ocupado en algo. En sentido estricto, yo consigo ocuparme con todo aquello que hay en el mundo, y el mundo consiste en todo aquello en lo que me ocupo y nada más. Eso es referente al segundo concepto de este filósofo español. Y número 3, finalidad. El concepto que identifica el filósofo José Ortega, finalidad, es vivir, es estar ocupado en algo gracias a una finalidad en vista de la cual ocupamos nuestra vida. Por esto nuestra vida es posibilidad y es problema. Muy importante poder captar este concepto que proponía Ortega y Gasset.
La terminación de este tercer concepto es que nuestra vida puede ser una posibilidad y también un problema. La número 4 se refiere a decisión y libertad, o libre albedrío, podría decirlo, ¿verdad? La vida no es algo que se me dé ya hecho. Tratando de explicar el concepto 4, la vida no es algo que se me dé ya hecho, sino que es algo que yo, antes de hacer, decido libremente, ¿verdad? La vida no es algo que se me haya hecho. Yo puedo decidir, y antes de que se me dé, yo puedo decidir libremente. La número 5, posibilidades. Número 3, es finalidad. Número 4 es decisión y libertad. Número 5 es posibilidades. El quinto concepto básico de filósofo es posibilidades. Y las posibilidades, como el vivir, consiste en hallarse en un mundo que no es cerrado, sino que ofrece posibilidades. Ese es el vitalismo, o así lo discierne este filósofo español, como posibilidades, y lo dice así como que tan sencillo de entender, que el mundo no es hallarse, no es algo cerrado, sino que sino que ofrece posibilidades. El mundo en el que vivimos no es un mundo cerrado, sino que es un mundo que ofrece posibilidades. Ese es un vitalismo para él. Y la número 6, circunstancia. Volvemos a repasar. La número 3 decíamos que era finalidad. La número 4 decíamos que era decisión y libertad. La número 5 mencionamos que era posibilidades. Y la número 6, que es la que vamos a resumir ahorita, es circunstancia, ¿verdad? La circunstancia, con este vocablo, designa Ortega y Gasset el entorno en que se desarrolla cada vivir humano. Dicho entorno o mundo consiste en un conjunto limitado de posibilidades, y dentro de ellas hay que decidir. El mundo del hombre es circunstancial, y dentro de la circunstancia ha de decidirse el hombre. Es algo bien sencillo. El séptimo concepto de José Gasset es temporalidad. La temporalidad, si el vivir consiste en decidir, quiere decir que la vida es futurización. O sea, que se requiere la temporalidad. Conciencia trascendental. En totalidad de los actos o vivencias, es la totalidad de los actos o vivencias. La conciencia trascendental es la totalidad de los actos o vivencias. Estos son el contenido. 3 elementos lo constituyen, o la constituyen a la conciencia. Un yo, que es el ego, un pensar, que es un cogito, y un pensamiento, que es cogitatum. Esos son los 3 elementos que constituyen la conciencia. El ego, que es un yo, cogito, que es un pensar dentro de mí, y un pensamiento, cogitatum. Eso es la conciencia en sí para José Gasset. Esperando que hayamos aprendido un poquito de lo amplio que es este pensamiento filosófico, y tratando de poder haber enseñado, si alguno de ustedes estaba desorientado acerca de este tema. Espero esto pueda ayudarles a aprender en cuanto a filosofía se trata. Es un placer poder estar o poder haber brindado este video para ustedes, esperando que se encuentren bien, y sobre todo que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y hasta pronto.